Muy temprano, pero también está en nuestro país desde no hace tanto y queremos saber quién es Juan Sartori. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenido. Bueno, el otro día compartimos parte del lanzamiento de tu precandidatura en el Teatro Metro. En el día de ayer estuvimos compartiendo lo que había sucedido y, bueno, nos quedaron como bastantes dudas. Pero más allá de la política, vamos a empezar por tu vida. ¿Por qué venir a Uruguay a hacer política? Yo, para empezar, tuve la inmensa suerte de nacer acá y de estar siempre vinculado al Uruguay. Hace más de 15 años que tengo una actividad empresarial importante acá en Uruguay y con vínculos constantes, estoy al tanto de la realidad y todo lo que pasa. Y uno tiene su actividad económica porque tiene su carrera. Y yo apenas sentí que ese momento era satisfactorio para mí y que estaba contento con lo que había logrado en la actividad empresarial económica, empecé a decirme qué es lo que sigue, qué viene después. Y tuve la suerte de poder decirme, ser útil a mi país es lo que sigue. Todo lo que aprendí en esta carrera ¿A qué edad te puede fuiste servir. de acá cuando eras...? A los 12 años. A los 12 años. Eso era muy chico. ¿Y qué vínculo? Porque dijiste seguir muy vinculado. ¿Te quedó familia, amigos? Claro, toda mi familia, todos mis amigos están acá. Siempre veníamos 1 o 2 veces por año cuando había plata para el pasaje, para las fiestas. Y a partir de ahí apenas pude empezar a hacer la actividad independiente, tuve mis negocios. Yo, mi vida era entre Uruguay, Estados Unidos y Europa casi todos los meses viajando y trabajando. ¿Y cuánto tiempo más o menos al año pasabas acá en el país? Y más o menos 1 semana por mes, así que era bastante constante. Venía seguido. Yo no siento que de repente cambió mucho mi vida de estar por aquí. Quizás sí a mi familia, claro, que desde la semana pasada, ahí vemos un lindo beso con mi señora. Sí, tu señora que además es rusa. Sí. ¿Y dónde la conociste? Yo la conocí en Grecia, más nada que ver. Es divertido porque es rusa, yo uruguayo, y si agarrás, no debe haber 2 lugares más distantes en el planeta que Uruguay y Rusia, ¿no? Sí. Entonces debe ser el destino, porque no estábamos para nada cerca uno del otro. Pero nos conocimos en Grecia, hoy tenemos dos niños, uno estuvo con nosotros ahí, ese quizás que puede ser político en el futuro porque estaba muy contento aplaudiendo con la foto, jugando por ahí. Llegó un camioncito que todavía quedó ahí, a los del Teatro Metro, si encuentran un camioncito verde y amarillo, quedó ahí el camioncito. Ay, aparte los niños extrañan sus juguetes como locos. ¿Te fuiste entonces de Uruguay, qué, 92, 93, sos del 81? Del 81. Del 81. 37 años. Sí, es muy joven para ser político en Uruguay. Sí, con la música esta capaz que te sentís más veterano como nosotros, pero para la política ¿sos de Nacional o sos de Peñarol? Yo soy por tradición de Nacional. Ajá, así que te salvaste el quinqueño ahí cuando te fuiste. No, pero lo que te quiero preguntar es ¿cómo viste desde afuera el país, desde aquel entonces hasta ahora, un tiempo en que han gobernado todos los partidos políticos, un tiempo en el que el país ha mejorado en algunas cosas, un tiempo en que probablemente ha empeorado en otras y que tienen que ver con la violencia y la seguridad y la fractura social, mientras crecimos en otros muchos aspectos, ¿no? A lo largo de ese tiempo, más allá de crisis en el medio y de momentos muy, muy terribles también. Una pregunta larga de muchos años, sí. Pero en general yo veo que en Uruguay tenemos un país que es distinto y diferente. Por algo si la pregunta es histórica, hace más de 200 años que vivimos mejor en Uruguay que en cualquier otro país de la región y que muchos del mundo. Entonces, algo único y extraordinario tenemos los uruguayos y como país. Y para mí eso es lo que hay que preservar y lo que quizás a tu pregunta estemos perdiendo. A ver. Yo tengo la impresión que un país que siempre fue de avanzada, con mucha gente culta, emprendedora, a veces ahora nos estamos quedando un poco atrás en muchas cosas y en particular en la actividad de gobierno, quizás que todavía estamos en el siglo pasado, ¿no? Uno hasta en la interacción, que sean trámites burocráticos, a veces tenemos la impresión de que es como hace 20 años y no evolucionó. Entonces yo creo que nuestro potencial, las características del Uruguay es lo que tenemos que resaltar, pero darle un poquito más de modernidad, un poco más de ganas. Y es lo que siento en la gente. ¿Cómo se hace un gobierno más moderno? Me interesó esa parte del concepto, porque gobernar de una manera que es del siglo pasado, decís, ¿cómo funciona un gobierno más moderno? Y para empezar, un tema importante que yo traté es la renovación en general. Por ejemplo, también dije el concepto de burbuja que pasa en todas las dirigencias, que las dirigencias que sean políticas o en las empresas o en un club de fútbol. A veces las dirigencias terminan siendo una burbuja que no ni escucha ni oye lo que está pasando con la gente. Y entonces yo creo que una mirada distinta
el hecho de que gente nueva y que no venga de hace 20, 30, 40 o 200 años de la política pueda participar. Ahora, Juan, ¿por qué eso fue muy elegís criticado también, un partido ¿no? tradicional? Te atacaron antes de que llegaras, por ejemplo. ¿Cómo lo sentiste eso? Y como los anticuerpos de un sistema que estaba un poco paralizado, ¿no? Yo veo que había tan poco cambio y novedad de que cualquier cosa nueva, el reflejo normal es criticarlo. Pero quizás ya ahora eso esté cambiando, porque generó una manera, mucha gente, por ejemplo, que cada uno hace patria a su manera, y a mí lo que más me gusta es ver cómo cada uno trata de trabajar por el país, haga lo que haga. Empezaron a decir, quizás yo también, yo no tengo nada que ver, soy cuidacoches o abogado. ¿Y por qué no podría participar en política? ¿Por qué sería algo reservado a ciertas clases sociales, a cierta formación? Uruguay también ha tenido líderes con una trayectoria política, con otras edades, pero además viviendo acá, porque mucho se habla, ¿no?, del voto del extranjero. Claro. Y en este caso te fuiste a los 12 años, y si bien tuviste estas idas y venidas, viviste mucho en el extranjero. ¿Cuál es la información, que es un poco también una pregunta que hizo larga Juan, sí, pero que te fue llegando? ¿Qué era lo que te iba preocupando y qué tan informado estás de cómo estamos? No, informadísimo por toda la actividad que tengo aquí. A mí lo que más me preocupa hoy es un poco eso, que tuvimos unos años económicamente muy buenos y que permitió que muchas cosas mejoraran. Y yo soy el primero que dice que no todo lo que se hizo es malo. Todo el mundo hace cosas buenas y malas. Pero hoy la economía está en un momento frágil. Sí. Y Uruguay somos un país de clase media, pero la clase media en Uruguay le da muy justito. Hoy la gente que trabaja llega a fin de mes justita y sí puede tener servicios de calidad y vivir bien, pero está muy justita. Esas familias, si el padre de familia, la madre de familia pierde el trabajo hoy, vuelve a caer en una situación que es muy difícil, de endeudamiento. Entonces yo creo que es algo que deberíamos ver. Y en el modelo, yo voy en el modelo político, o uno de continuación, seguir poniendo más impuestos para seguir aguantando algunos gastos, pero eso termina por matar la economía, la actividad económica, y ahí ya no queda para nadie. Sí. Y del otro lado, tampoco me parece que sea un modelo decir, como no da, recortemos todo. Entonces recortemos gastos, ¿cuál es la saquemos solución? ¿Cuál es tu funcionarios. propuesta ahí? Y yo creo que mi modelo es el de crecer el país y crecer la economía. Generar más dinero, en definitiva, para poder tener también el mismo gasto social, los mismos planes. Claro, yo creo que nuestro objetivo tiene que ser mantener esa diferencia uruguaya de servicios públicos de calidad, que ya no lo son tantos, pero fue nuestra tradición, de poder permitirnos seguir avanzando en el progreso económico, político, pero también social, de una manera que funcione. Entonces, ese modelo que Uruguay lo puede hacer, porque siempre lo hizo, siempre fue un país orientado hacia el exterior, con inversión extranjera importante, y que eso nos permitió tener una calidad de vida mucho más grande, creo que lo estamos perdiendo. Eso implica tomar definiciones de cómo hacerlo, ¿no? Porque suena muy bien, creo que es compartible por muchos que eso podría ser tentador. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso funcione? ¿Cómo logramos esos resultados? ¿Qué hacemos con la gestión de las empresas públicas? ¿Qué hacemos con ANCAP, por ejemplo? Bueno, todo ese tema de las empresas es el que conozco mejor. A ver. Ahí, yo estudiando todo eso, por ejemplo. Hay cosas que deberían ser monopolio, como el combustible, la importación de combustible, distribución de combustible. Yo creo que no. No tengo ninguna duda, de un punto de vista económico, ¿qué ventaja tiene hoy tener una empresa pública que pierde plata por ineficiencias y porque es mal manejada y porque no tiene muchos controles y donde la gestión está hecha por amiguismo político y no por profesionales, y que al mismo tiempo genera una ineficiencia tan grande en la economía entera? Porque el costo del combustible en Uruguay es altísimo. Eso le pega a todo el sector agrícola, el más grande del país, le pega al sector de transporte, le pega a cualquier persona que tiene que poner nafta en la moto para ir a trabajar. Entonces, ahí para mí no hay ninguna duda, que no te hablo solo de un punto de vista empresarial, de un punto de vista estructural de cómo estamos organizados. Ahora, ¿imaginás que monopolio no sirve? Se puede avanzar en eso? Hace 15 años la sociedad uruguaya votó en contra de una ley que era bastante menos, avanzaba bastante menos que lo que vos proponés en cuanto a la liberación o la asociación de ANCAP. De hecho, los funcionarios siguen celebrando los festejaron la semana pasada. Bueno, pero hay momentos distintos. Yo creo que hace 15 años no tuvimos el desastre que tuvimos en esa empresa en los últimos 2 o 3 años. Entonces hay momentos distintos y también soluciones distintas. Por ejemplo, yo creo que... En el caso de UTE, que por ejemplo es monopólica. UTE funciona bastante bien. ¿Rescatarías empresas estatales que sí funcionan? Sí, porque hay casos en el cual
la inversión fija que está hecha es tan grande que casi que no se podría replicar nunca. Ajá. Entonces ahí en esos casos yo creo que lo importante es la transparencia de los números por dos razones: para evitar que se usen con fines políticos y además para poder medir constantemente si están trabajando bien o trabajando mal. ¿Lo harías en base a resultados? En base primero a transparencia, pues yo creo que ya eso genera, ¿no? Todos nos portamos mejor cuando estamos a la luz. Entonces la transparencia de los números, por ejemplo. Yo estoy acostumbrado a administrar empresas cotizadas en bolsa. Y cada 3 meses sale toda la información sobre qué está pasando, cómo no fue, cómo se tomaron las decisiones. Entonces ya eso hace que seguramente la gestión vaya mejorando. El presidente de UTE ha quedado conforme con algunas emisiones que hizo la empresa por la respuesta que tiene que dar con clientes que en ese caso además compran algunas de esas acciones y por lo tanto se da una especie de asamblea donde hay que dar explicaciones cual empresa en bolsa y él lo manifiesta como algo que es sano para la empresa. Es muy sano. Pero cotizar en bolsa las empresas, ¿te imaginas algo así tan extremo? Yo creo que mientras controle el estado de esas empresas, cotizar en bolsa no afecta tanto. Es simplemente un estándar de transparencia y de gestión, pero no afecta ni el control del Estado, ni el usar las empresas a veces con fines que no son solo económicos, porque esa es la potestad del Estado. Ajá. Yo dije que tenía claro que un país no es una empresa. Yo no pretendo para nada decir que hay que administrarlo como una empresa. Vale eso con las empresas públicas, no es solo llevar el servicio al precio más barato posible. ¿Vale hacer una Ante la Arena? Bueno, Ante la Arena es otra cosa que prefiero ni hablar, pero por ejemplo, el acceso a todos a los servicios. A veces no es rentable. No, sí, eso está claro. Llevar la luz al medio del campo por un pueblo que es chiquito, seguramente no es rentable, pero es obligación del Estado. Ajá. Lo mismo con el teléfono, lo mismo con una cantidad de infraestructuras. ¿Por qué no querés hablar de la Arena? No es que no quiera hablar, es que creo que está obvio para todo el mundo que es una cosa que sea necesario, ¿no? Que haya quedado linda o no, está bien, pero que costó 2 o 3 veces lo que debería costar si se hiciera bien, no hay ninguna duda, ¿no? Dijiste varias veces ya transparencia en cuanto a las cifras y todo lo que demostrás por cotizar en bolsa. Sin embargo, la semana pasada el semanario Búsqueda sacó una información donde uno de los empresarios dijo que Sartori es un experto en corrupción y Gandini quiere que vayas a la Comisión de Ética del Partido Nacional. Bueno, eso es una buena manera de demostrar que hay transparencia, libertad de la prensa y que las críticas funcionan. O sea, yo en esta actividad, como la de antes, nunca tuve ningún problema con las críticas ni con la competencia. Me parece que tiene que ser leal. Entonces, diferenciemos la visión que puede tener cualquier dirigente sobre mi candidatura y lo que pueda decir que está totalmente libre. Yo habrán visto que nunca critiqué que me criticaran. Me parece que está bien. Es más, no guardo tampoco rencores y mañana estaría pronto hasta trabajar con los que me critican si es por un objetivo que sea noble. ¿Cuál es tu vínculo con ese empresario que habló, Charles Brown? No lo conozco y desde la empresa no lo conocen. Raro. Entonces, es raro, ¿no? Pero qué casualidad, que nunca tuve un artículo sobre nada malo en ninguna empresa, todas están cotizadas en bolsa con toda transparencia y la semana antes de que yo presente la precandidatura en el Partido Nacional, empiezan a surgir cuestionamientos así. ¿Nunca se unió a ninguna de las empresas de él y ninguna de las tuyas? ¿No tuvo ningún vínculo nunca? No, esa persona dice que es accionista de la empresa y da una opinión, pero hasta ahí llegó y no es nada más que eso. ¿Y está dispuesto a ir a la Comisión de Ética si te llaman del Partido Nacional? Es que ya no la hay. Nosotros cuando ya hubo un directorio y ese tema creo que quedó claro que cualquier persona puede opinar lo que quiera, pero no es la visión del partido. Yo cuando me presenté al partido, la respuesta siempre fue de total apertura democrática a cualquier candidatura que cumpla con los requisitos. Ahora, Juan, hablaste de renovación desde el principio de la entrevista. ¿Por qué el Partido Nacional? Porque en todo caso también podría ser considerado un outsider del sistema político, de la tradición política. ¿Por qué la decisión de ir con un partido tradicional como el Partido Nacional? Porque yo me llaman outsider o paracaidista de la política porque nunca he hecho política antes. Pero no quiere decir que sea un candidato que piensa que la política está mal, un antipolítica, que piensa que hay que explotar todos los partidos y el sistema tradicional y hacer todo por internet. No, yo creo muchísimo en la política uruguaya y en la tradición de los partidos. Entonces, cuando yo tomé esta decisión, que fue una decisión personal, y dije, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? Yo con el Partido Nacional es donde siempre me sentía más sintonía, por más que no había ni militado ni adherido porque era un empresario y tenía que estar ¿Tu familia es de tradición nacionalista?
Mi madre es blanca, pero no soy blanco por tradición. No por ese lado. Soy blanco por convicción. Ayer leía un libro antiguo de Pibel Devoto, que decía: quien estudia la historia del Uruguay debe ser blanco por convicción. Y yo hay momentos en la historia en que me siento en sintonía con el Partido Nacional. Creo que el proyecto que yo tengo de mucha libertad, de crecimiento de la economía, está en sintonía con lo que ese partido quiere para Uruguay. Y el momento histórico en el que el Uruguay está y lo que necesita. Porque también estoy de acuerdo de que hubo gobiernos en el país de todos los colores y no todos fueron buenos o malos, quizás correspondían a su momento y a lo que el país necesitaba por ahí. ¿Y por qué ir con el sector de Alem García? Bueno, con Alem García tengo una relación personal desde hace muchos años por el tema de los campos, de ahí nos conocemos, y fue una de las personas que en el último año impulsó la decisión personal mía de decirme: Juan, se precisa que gente de capacidad venga a aportar, a servir, a trabajar para el Uruguay. Entonces es una relación personal que fue haciéndose un vínculo político. Él me puso a disposición su agrupación. Como decía antes, para mí presentarme sin agrupación hubiera sido una falta de respeto por los estatutos y la manera de trabajar del partido. Entonces, contar con el respaldo de una agrupación histórica del Partido Nacional, como es Todo por el Pueblo, para empezar mi camino político, me pareció que tenía más significado, y sobre todo es un equipo que armamos muy bien, ¿no? Porque yo soy un político nuevo, joven, es un político de muchísima trayectoria en el partido. Entonces sirve lo complementario de los perfiles. Ajá. Y trabajamos muy bien juntos. Juan, sobre esa decisión y el paso que das, y decís: estoy entrando en la política ahora, entrando por la puerta grande a ser candidato a presidente, ¿no? Algunos cuestionan el hecho de que normalmente el político empieza trabajando por una causa, se embandera con ella, sus compañeros lo alientan, lo ponen en primera fila, y bueno, él termina decidiendo ser candidato por eso. Acá algunos dicen: este Belchiche quiere ser presidente y jugar a eso, como le fue bien en el mundo empresarial, ahora viene acá a jugar a ser presidente. Sí, hay varias cosas. Uno es que yo creo que hay que tener el coraje de seguir los sentimientos. Y yo siempre fui un outsider y quizás empecé todas las cosas que empecé en la vida temprano, pensando que era la mejor manera de hacer, era hacer y después ver y aprender. Por supuesto que es una cosa nueva, pero también es lo lindo del sistema. Yo creo que la ciudadanía tiene que ser opciones distintas, que todos tenemos un perfil que es distinto. Y después elige. Ajá. Pero vas a seguir en la política, venís a dedicarte... ¿Aceptarías ser legislador, por ejemplo? Yo aceptaría hacer cualquier cosa que sea útil a mi país. Legislador, por supuesto. Cualquier cosa donde piensa que puedo ser útil. Lo que no hay ninguna duda es que ya mi vida de empresario decidí dejarla atrás y que a partir de ahora voy a empezar a trabajar en este tipo de cosas, para los demás, para las ideas. Ya estás radicado acá en Uruguay, te viniste de Uruguay. Tenés excentricidades de esas de millonario, tenés muchos autos, aviones. ¿Cómo te moves, por ejemplo? No, hay que preguntarle a los que me conocen, pero yo creo que llevo una vida muy, muy normal. Claro, lo que pasa es que acá en Uruguay, antes de la política, y bueno, todas estas críticas que llegaron primero, antes de que aparecieras, te conocimos por tu casamiento, porque la noticia era: un uruguayo se casa con una rusa, hija de un millonario. Dueño del Mónaco. Y dueña de la isla, ¿no? De Scorpios, isla griega, que además antes era de Onassis. Toda una historia que era como una novela. Y decir, ¿qué uruguayo es ese? Ahí nos acordamos después cuando Juan Sartori quiere ser precandidato y unimos las historias. Y ahora decidieron venir a vivir a Uruguay. Y no hay mucho espacio, lo que te decía Juan Miguel, tampoco para las excentricidades acá. En un libro de Fernando Amado, que además de dedicarse a la política también escribe varios libros, que es sobre los millonarios. Uno de los millonarios le decía, claro, que el millonario en Uruguay no tiene comparación con el millonario en otro país y que además no tenés tanto dónde gastarlo, no te diferencia tanto de otra clase. Yo, para empezar, nunca juzgué a una persona por cuánta plata tiene. Ni por mucha ni por poca. No, pero el estilo de vida, digo. Y por eso, y el estilo de vida, yo creo que van a conocer también a mi mujer. Es muy normal. Y a mí me gusta, por ejemplo, también se me criticó por ir a ver partidos de fútbol. A mí lo que me gusta el fin de semana es ir a jugar o a ver partidos de fútbol. Y aparte de eso, creo que lo único que hizo en mi vida es trabajar. Mi vida, si es algo, es aburrida, que empiezo temprano en la mañana, trabajando hasta tarde en la noche, y en lo único que quizás le dediqué un poco más de tiempo últimamente es cuando tuve hijos, que a mí me cambió toda la visión que tenía del tiempo, que quería pasar con ellos, de pensar que momentos que uno pierde nunca más vuelven.
Entonces, trabajar, pasar tiempo con mis hijos es lo que me gusta hacer y cómo paso mi vida. Tenés De vez hijos en cuando, chiquititos, de 2 años y 2 meses. Sí. Con tu esposa, y tenés una hija de 4 años de la pareja anterior, que ¿dónde vive? En Londres. O Y sea, ya que viene a visitarme eso. ahora la semana que viene. Entonces ya ¿Tenés está buen todo vínculo con tu organizado. expareja? Muchísimo y muy bueno. Bien. Porque la decisión personal también implica un sacrificio desde el punto de vista de la familia. Si llegás a ser presidente, de repente te perdés muchos momentos de esos que te está gustando vivir con tus hijos chicos. ¿Cómo lo viviste desde ese lado, que de repente no es tan fácil? Porque entusiasmarse con el proyecto de ser presidente, capaz que cualquiera, o no sé si cualquiera, pero a muchos les podría entusiasmar, pero está esa decisión también, ¿no? Sí, pero yo siempre las decisiones las he tomado, por supuesto, con entusiasmo, pero sabiendo los sacrificios que implican. A mí nunca nada me cayó del cielo y estoy clarísimo que es por mucho trabajo y que además todo el mundo dice Sartori esto, Sartori lo otro, pero a mí nada me pasó gracias a mí. Siempre fue con un grupo de gente, con un equipo, con un recorrido que fue tan importante como cualquier cosa que yo haga. Entonces lo mismo y esa misma manera de vivir y de trabajar la voy a aplicar a la política. ¿Tenés Con éxito asesores acá? o sin éxito. Hoy tenemos un equipo ya de más de 20 personas trabajando en la campaña. Se están sumando todos los días, técnicos, gente para trabajar en las recorridas. ¿Son todos uruguayos? Todos uruguayos. Y desde el lanzamiento de ayer, anteayer, que no sabíamos ni siquiera si iba a venir gente. ¿No? Uno anuncia un lanzamiento y el primer miedo, como siempre, como cualquier fiesta, es vendrá gente. La capacidad del metro es de 1000 personas, pero ustedes trajeron gente del interior. Invitamos gente de todos lados y vinieron por las de ellos. En el recorrido que yo hice del Uruguay... Pero no les contrataron ómnibus, eso, porque algunos habían dicho eso. Se contrataron a un ómnibus ellos porque querían venir. Cantidad de dirigentes del interior que les interesaba la propuesta, vinieron por las de ellos y el teatro se llenó. Y no hay de vuelta ninguna conspiración ni nada raro. Es un movimiento porque decidimos hablarle a la gente y la gente se está entusiasmando. Pero va más allá de... ¿Llenamos el teatro de 1000 personas? Sí. Pero no se dan cuenta la cantidad de personas que están interesadas en el proyecto y que se está sumando a la campaña, a trabajar, de las redes sociales. ¿Y políticos también de otros sectores, de otros partidos? Políticos mucho menos. No, pero capaz que hay algunos dirigentes no tan conocidos que ven en vos en una oportunidad y se han arrimado. Imagínate que no hace ni 2 días que la precandidatura es oficial. Sí. Entonces yo creo que démosle el tiempo a la gente de conocerme, yo me voy a reunir con muchos de esos, me voy a reunir con muchos de los otros precandidatos. Todavía no te reuniste con ninguno. No, todavía no. Ni del Partido Nacional, digo, sí con la presidenta del directorio. Con la presidenta, que era la formalidad importante. Todavía no. ¿Te molesta que te comparen con Trump? Me molesta que me comparen con todo el mundo, porque yo creo que cada uno es distinto. Es muy difícil eso de acotar a alguien a se parece a este o se parece al otro por tal cosa. Yo creo que tengo mi propia historia que es distinta que la de Trump o que la de cualquiera. Necesitamos encasillar un poco a veces, sí, ¿no? Y eso no me gusta tanto. No hace bien. Tanto. No hace bien. ¿Qué dice Caterina de vivir en Uruguay? Está contentísima. Ella hace con años y años que me dice, para empezar quiero que vivamos en un solo lugar. Porque ya estoy cansada de viajar más con los niños y de estar todo el día saltando de el último negocio, el único lugar donde tenés que estar. Entonces está encantada en un solo lugar. Y además ama y le encanta el Uruguay. Ella, su pasión son los caballos. Salta a caballo y se estaba entrenando para ir a los Juegos Olímpicos. Ahora está empezando el entrenamiento de vuelta. Sí. Entonces la vida, ella del Uruguay le encanta. Claro, más tranquila. Más tranquila. Y en cuanto a seguridad, Juan, porque digo, ustedes vienen con toda esta carga de viene el millonario y la hija del millonario y ¿se vinieron con todo un séquito de seguridad? ¿Cómo? No, para nada. Nosotros vivimos normalmente y por supuesto teniendo cuidado, pero a ver si eso lo puedo cambiar para todo el mundo y no simplemente para nosotros. ¿Y en cuanto a propuestas de seguridad? Sí, estamos trabajando en propuestas. Yo en eso, así como hay temas que para mí son importantes porque son de mucho futuro y la gente no le da importancia hoy, como la educación. Yo que soy un hijo de una educación muy buena y creo que eso ha sido parte de los logros que yo he tenido. Me gustaría que todo el mundo tenga acceso a lo mismo. Entonces, pero la gente no le da importancia a la educación porque dice, vemos los resultados en 10, 15 años y ahí ya no estamos. Eso me importa. Pero hay temas como la inseguridad que hay que resolverlos ya. ¿Y qué harías? Porque la gente no tiene tiempo para esperar un día más. Entonces estoy preparando, misma historia, estoy preparando para dentro de un par de meses propuestas de seguridad muy novedosas y con mucho impacto
que vamos a presentar. Perdónenme que no puedo presentar todo el primer día, recién estamos Pero ¿cómo esperando. te autodefinirías? ¿Como alguien más de mano dura? ¿Como alguien más que va al trasfondo y las políticas sociales? ¿Cómo te definirías para que la gente te pueda ubicar en tu manera de pensar al respecto de este problema? En todos los problemas yo soy una persona pragmática que le gusta resolver problemas. Entonces tomarlos uno por uno y resolver el problema hoy de la mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, en la inseguridad. Hay un tema de fuerza policial, hay un tema de eficiencia del servicio judicial, porque a veces la policía los agarra y después la justicia no los procesa o los suelta, como tuvimos algún caso que se van de vacaciones antes de servir las penas. Entonces no es simplemente que con una medida se arregla. Y hay un tema jurídico, que cambiar leyes es un poco más lento y más complicado. ¿Estarías a favor, por ejemplo, de cambiar la ley de procedimiento policial para que tengan mayor libertad de disparar ante un hecho de violencia por parte de un delincuente, por ejemplo? Yo voy a estar a favor de generar un programa global de seguridad que tenga elementos de todo eso, de fuerza policial, de cambio de leyes, de cambio del sistema judicial. Pero déjame darte los detalles dentro de un par de meses porque justamente yo no sé todo de todo. Claro, y de la campaña de Larrañaga, la de los militares, vivir sin miedo, ¿no? Sí. Ahora se me fue el nombre de la campaña. Pero la de los militares, ¿en eso estás de acuerdo? Tiene elementos muy buenos. Yo estoy esperando, una de las personas con la que quiero reunirme y charlar es con Jorge Larrañaga, que todavía no tuve la oportunidad. Ya lo intenté, lo estoy llamando. ¿Ya has llamado a alguno de los precandidatos? Sí. Yo desde que me presenté formalmente, que me parecía lo que había que hacer primero, ya me puse en contacto con todos los precandidatos y no puedo hacer todo en 48 horas, que es lo que viene del lanzamiento. Entonces, pero ya estamos en contacto, vamos a organizarnos. Y una charla que me interesa mucho es con Jorge Larrañaga sobre el tema seguridad, que me pueda explicar bien la propuesta esa y ver cómo podemos integrarla con otros temas. Entonces, todo eso es lo que voy a estar haciendo. Por estas horas. ¿Y con Novik? Porque otro outsider de la política, pero que decidió hacer su propio partido, empresario también, Novik, que trajo a Giuliani, por ejemplo, por el tema de seguridad. Bueno, eso, yo por haber viajado tanto por el mundo, creo que implementar reglas que han funcionado en el mundo entero, mejores prácticas que están probadas, no tiene ningún riesgo. Entonces, eso de Giuliani me parece buenísimo. Yo creo que tenemos que aprender de lo que se hizo bien en otros países y no tratar de inventar de la nada cosas nuevas. Entonces, en lo que podamos usar experiencias internacionales, me parece excelente lo de Giuliani, pero también hay otras ideas, hay que darle para adelante. Y con Novik no me pude reunir todavía, pero también me encantaría. Yo un compromiso que asumí es reunirme con todos, de todo color, de todo partido político. ¿Hay algún precandidato con el que tengas mayor afinidad? Por ahora no, pero seguramente porque no conozco bien a todos. Entonces, en este año que vamos a pasar mucho tiempo juntos, compitiendo y debatiendo de buena ley, estoy seguro que va a surgir más afinidad y menos afinidad con unos y con los otros. Claro. Juan, perdón, ¿cuál es el vínculo con Mujica? Porque viste cómo es Uruguay, se ha dicho de todo, han dicho hasta que sos un caballo de Troya de Mujica entrando al Partido Nacional. ¿Cómo lo conoces y cuáles las veces que lo has visto, qué has hablado con él? No, de exactamente la misma manera que les acabo de contar. Yo creo que lo vi 2 veces en mi vida. Por un tiempo muy cortito, una vez cuando él era presidente, porque teníamos una empresa que estábamos inaugurando y nos conocimos. Y hace unos meses, cuando él estaba por Italia, yo estaba en Europa y tuve la oportunidad de ir a hablar con él. Pero ahí lo fuiste a buscar. Lo fui a ver porque estábamos en el mismo lugar, a charlar. Pero como fui simplemente a hablar con cualquier persona que a mí me parecía que tenía experiencia en la actividad política y a quien yo podía preguntarles... Pero él ahí pensó que le hablabas de política por legislador. Dijo, si me hubiera dicho que quería ser presidente, le hubiera dicho que estaba loco. Es que te demuestra lo genérico que fue la charla. Yo estoy pensando, me están proponiendo hacer política, tengo que cambiar de vida. ¿A usted qué le parece? Casi como filósofo. Sí, ¿y qué te dijo? La decisión. Y bueno, como pensó que no era muy importante, dijo, dale para adelante, me gusta. Y hoy dice, hoy capaz que es un adversario político. Yo le dije, dale para adelante, me hizo caso y andás a ver. Y ahora dijo, bueno, usted está loco. Pero sabes que capaz que es bueno que me diga que está loco y ya veremos cómo termina. Claro, hay distintos tipos de locura. Pero también sirvió, yo quería decir, hasta ahora que estaba enfocado en una decisión personal y el lanzamiento,
hubieron conspiraciones de esas de todo tipo. Las cosas son más llanas y claras. Porque también se une en esta historia del gobierno de Mujica al ex prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, que a él sí lo conoces. Claro, pero es la misma historia. En mis empresas en Uruguay, que tuvieron miles de empleados y que todavía tienen, la actividad que tienen en un país chico es muy grande. Entonces, tenemos hasta exministros del Partido Colorado trabajando y asesorando, de todo. Yo nunca discriminé mi actividad empresarial por quién ideología alguien tenía o en qué gobierno alguien había estado, y nunca les di ninguna dirección a todas las empresas. Entonces, por supuesto que contrataron profesionales de todo tipo y algunos habrán tenido un involucramiento en política. ¿Cómo hay que cuidar eso igual, Juan, en el vínculo entre las empresas y la política? Que es una línea que en el Uruguay está difusa, que se está intentando legislar, pero no está claro si va a haber o no legislación. ¿Cómo la ves y por dónde se podría avanzar de repente? Por ejemplo, yo hace 3 meses que cuando tomé esta decisión estuve dejando casi todas mis empresas, saliendo de los directorios, saliendo de la dirección, vendiendo unas cuantas. Habrán visto los que siguen la economía. Vendí la empresa esa que tenía en Perú. Salí y vendí o coticé en bolsa, que es una manera de darles transparencia a casi todas las empresas. Porque creo que hay que tratar de hacer la política sin conflictos de interés. Porque siempre hay, si no, zonas grises. Entonces la mejor manera es hacer una cosa o la otra. Un poco lo que hizo Piñera en Chile, por ejemplo, ¿sería un referente para vos? Bueno, es un caso similar en que era un empresario con muchos intereses y que decidió hacer política y ver cómo él hizo para sacar todos los conflictos de interés potenciales, y creo que lo ha hecho bien porque no ha habido ningún señalamiento sobre eso. Es algo que, por ejemplo, yo en lo personal tengo que estudiar para terminar de organizar mis cosas, que todo está en proceso y quieren que haga todo en los últimos 2 días, pero dentro de un mes por ahí vuelvo y ya voy a tener muchísimas más propuestas e información. ¿Y en qué está la deuda de UAG de la que mucho se habló? Sí, misma historia. De la que fuiste director, tenés acciones todavía en la empresa. Claro, pero misma historia. Esa debe ser, no sé por qué métrica, pero la empresa más grande del sector agrícola del Uruguay, que está pasando por las mismas dificultades que todos los empresarios y trabajadores del campo. Claro, lo que pasa es que acá hablar de 63 millones y solo 43 al Brow. Bueno, pero son 60 millones de deuda y 400 millones de patrimonio. Es que es una empresa tan grande y tan fuerte que todos los números parecen grandes y a veces son difíciles de entender. Pero lo que no hay ninguna duda es que esa empresa está trabajando muy bien a pesar de sus dificultades y a pesar del momento agrícola difícil que estamos viviendo, y que todo eso está en orden y lo sacó en un comunicado muy claro. Toda información que está transparente, y a esa deuda se va a pagar sin ningún problema con el patrimonio de la empresa. Entonces también es algo que es numérico, factual, que se presentó y no todas esas historias que se decían por ahí. ¿Cómo vas a financiar la campaña? Como todo el mundo, aportando yo lo que pueda según el marco jurídico que está en discusión. Vieron que están cambiando la ley, si cambian la ley con el nuevo, si no cambian la ley con el viejo, aportando yo porque me parece importante y recaudando de una cantidad de gente que la gente aporta a las campañas con tiempo, con ideas y también con recursos. Entonces no nos vamos a limitar y vamos a tratar de jugar con las mismas reglas de juego que todo el mundo. Bien, arrancás en enero una gira por el interior. Sí. No solo por interior, Canelones, Montevideo, los barrios. Para mí es muy importante ya, no voy a seguramente descansar ni tener muchas vacaciones porque yo empiezo de atrás en esta interna. Entonces tengo que empezar a trabajar lo antes posible y arduamente. Y me gusta mucho, yo es la parte que más me gusta y que viví en las últimas semanas, es el contacto con la gente y entenderlos. Porque gran parte de mis propuestas, que no van a ser Sartori propone, van a venir de la gente. Yo creo que nadie entiende mejor que ellos cuál es el problema y muchas veces cuál es la solución. Mejor que lo que dicen son los políticos o que yo. ¿Sabés la marcha de los 3 árboles? Lo peor es que me hubiera gustado que me la piden en vivo, capaz que se la cantaba ahí. Bueno, puedes cantarla. Está bien para el karaoke. Te había pedido un test del Partido Nacional. Claro, la próxima te lo quería hacemos. hacerte un test del Partido Nacional. Parte de eso era si sabías entonar la marcha de los 3 árboles. Si no, anda practicándola. Juan Sartori, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Un gusto estar acá. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.